Bueno, el tema que vamos a tratar hoy redunda siempre en lo mismo. Y redunda porque se repiten los hechos cuando se trata de analizar para encontrar una ruta que nos clarifique un poco la gran confusión que padecemos. ¿Y quién nos puede orientar o quién nos puede dar una consigna cierta de que lo que podemos pensar nosotros o suponer o imaginar tenga sustentos de veracidad? Y solamente la historia. No hay nada que supere a la historia de los acontecimientos que han pasado. Si uno quiere saltar la historia de los acontecimientos, pues se encuentra sumido en el vacío. Y estamos hablando del problema que tenemos prácticamente ancestral, todo un continente. No es un país específico que podemos decir, no, pero este se salvó. Nosotros formamos parte de un conglomerado que se llama continente. Y todo lo que suceda y sucedió en el continente tiene un hilo histórico. O sea, los próceres de nuestra independencia no resisten un análisis de la historia. O sea, si uno va a la historia y se nutre de lo que realmente sucedió, pues se siente sorprendido. Pero hemos terminado por aceptarlo. Hemos terminado por aceptarlo porque no hubiese sido de otra manera. O sea, cuando hablamos de historia, tenemos que remontarnos al tiempo de la conquista. Y el tiempo de la conquista recién acababa de nacer Carlos V, que fue el que consolidó el imperio germánico, romano germánico. O sea, fue el que consolidó las conquistas. Y mientras se consolidó la conquista, hubo unas rebeliones terribles dentro del imperio, que fueron las que dieron pie, o sea, es la historia, nos dieron pie porque el poder en ese tiempo lo tenía la iglesia. El poder lo tenía la iglesia, pero viene un Calviño, viene un Lutero y patea el tablero y empieza a descomponerse el poder de la iglesia. Y entonces, ¿desde dónde surgía ese movimiento de rebelión? Desde afuera del imperio. O sea, los que pedían las cuentas, los que no querían pagar impuestos, los que, en fin, el resentimiento del explotado, del dominado. ¿En dónde se refugia esta gente? En el protestantismo, en los ingleses, en Inglaterra, en el imperio anglosajón. O sea, los ingleses empiezan a tener protagonismo. Empiezan a tener protagonismo religioso primero y después potencial porque lo acrecientan con la audacia de sus piratas, en fin, de su rebelión. Veían los ingleses, veían ese potencial enorme que lo respaldaba la religión. Veían que los españoles habían descubierto un continente y que se nutrían de toda su riqueza y que pasaban por delante sus ojos carabelas, barcos y barcos cargados de oro que iban para el imperio germánico, o sea, romano-germano. Pues dijeron, no, y ahí surge la rebelión de los piratas primero, que incautaban los cargamentos de oro. O sea, esa es la historia nuestra. Entonces, cuando ya se debilita lo suficiente y el poder imperial, el nuevo poder imperial, toma preponderancia, lo traslada a la parte política. O sea, ya no tenía que luchar contra el imperio y contra el poder hegemónico de España, sino ya tenía que convenir con los hijos de los que habían sido los conquistadores, o con los nietos o bisnietos.
ya no eran los originarios, ya eran los que habían nacido en el continente, acá. Y entonces con ellos el proceso, el procedimiento que imperan los ingleses es, no sé si habrá sido el idealista generador de todo este inconveniente, de todos estos inconvenientes para el Sacro Imperio Romano, Francisco de Miranda, que fue él, realmente el revolucionario, el que le fue a vender a los ingleses, ya dejen de asaltar barcos, vamos a darle la independencia a esos países. Le damos independencia, le damos a los nativos, a los hijos de los conquistadores, le damos poder, le damos independencia, le damos jerarquía y nosotros le manejamos la parte económica, la parte administrativa, para los cuales ellos están, en fin, bastantes controversias con la corona. Entonces, de ahí surge, de ese proceso, desde nuestro posicionamiento, por supuesto, no somos historiólogos, no tenemos el gran conocimiento para puntualizar, pero ese es el panorama que se desplegó para la independencia de nuestros países. Entonces, lo primero que hicieron los ingleses fueron, primero a contrapelo con las 13 familias esas que vinieron, las 15 familias que vinieron en el Mayflower y que se establecieron en el norte del continente y tomaron posicionamiento de todo. Tomaron posicionamiento de los franceses, no el orden pero sur, quisieron agarrar parte, pero se quedaron con el sur nada más. Lo más importante, los que transformaron eran ingleses. Se hicieron potentes y poderosos primero ellos en el continente. Tal es así que todos nuestros héroes nacionales, todos sin excepción, principalmente el más importante que manejó todo el negocio era Bolívar, por logias, por quién sabe qué, pero San Martín estaba ahí también, y Sapiola y Monteagudo, en fin, eran todos partiendo del riñón inglés, o sea, el riñón de las logias, que se anteponía al poder del catolicismo. Entonces, eso genera la corriente independencista en el continente. Y la corriente independencista en el continente se acrecienta y va tomando fuerza. O sea, desde 1700 y pico ya empieza la rebelión de los nativos. Y ya en el siglo XIX, al principio del siglo XIX, ya habían tomado posicionamiento las ideologías fomentadas por Juan Jacobo Rousseau en su contrato social y, en fin, todos los Washington, Monroe y todo eso, y dieron adelante y buscaron la independencia. ¿Cómo se fortalecieron para buscar la independencia del Imperio español? Y se sustentaron en el que los venía a salvar, el que los venía a respaldar, el que los financiaba, el que les proponía libertad, independencia, el que les proponía que se manejaran por sus propias decisiones. Y hay una guerra feroz, la guerra de la independencia. Y se ponen a jugar todos los intereses, y los ingleses, los criollos, fueron financiados directamente por los ingleses. O sea, no intervino ningún factor de la metrópoli nuestra, de España, que apoyara a los criollos, a los patriotas. Todo fue un financiamiento públicamente. Incluso un movimiento de barcos, asesoramiento militar, en fin, todos los movimientos que hizo la guerra de la independencia fue financiada y acompañada por todo lo instrumental de guerra que se utilizó, inglés. Y entonces, cuando nosotros vemos que a lo largo de
500 años terminamos liberándonos del yugo colonialista, desembocamos en el siglo XX con nuestra independencia, pero con un compromiso escrito y adaptado en todos los ordenamientos al poder, al nuevo poder imperial. Ya no eran los piratas, ya había otra capacidad, ya estaban otros personajes. Ya estaba, por ejemplo, por decirte uno de tantos que hubo, pero uno de los más importantes fue Canning. Canning fue el que manejó todo el negocio, apoyado por todo ya el nuevo imperio naciente. Ya dejó la piratería, jubiló a todos los piratas, los hizo personajes lores y le dio paso a la política ya encarnada por el criollo, por el hijo del español que estaba resentido con el patrón que había sometido a sus padres y a sus abuelos y lo había metido en la esclavitud y lo había dejado en la pobreza. Y ahí nacen nuestros países. O sea, nosotros somos hijos del imperio inglés. Y claro, no nos gusta eso porque hiere las susceptibilidades. O sea, ahora bien, llegamos nosotros a esta etapa. Vamos a ser simples, vamos a buscarle la vuelta para que la simpleza nuestra tenga algún sentido, para que ustedes que no tienen por qué saber historia, o si la conocen como la conocemos casi todos, superficialmente, nos preguntamos, bueno, ¿y esto ahora? ¿Y este problema que tenemos ahora? O sea, se viene arrastrando de siglos el problema. No es que surgió ahora hace 20 o 30 o 50 años, no. Desde nuestro origen se debe a la dependencia de quien nos financió la independencia. Y por eso todas las empresas que operaron en el continente eran inglesas o norteamericanas, que eran un desliz de los ingleses, como ahora tienen un desliz hacia Canadá. Y las grandes empresas mineras que son inglesas, para nosotros son canadienses. Y la gran banca internacional, que es Wall Street, para nosotros es Wall Street, la realidad es Londres. O sea, el oro va a Londres, no viene a Wall Street. Cuando tienes que poner en garantía algo, pasa por Londres, no pasa por Wall Street o por Washington o por la oficina oval. Claro, toda esta improvisación que nosotros tenemos sigue una ruta, no estamos inventando nada. Posiblemente habrá desvío de la estructura real, pero esa es la ruta. Nosotros somos dependientes de Inglaterra y dependientes propio del poder imperial que se trasladó de Inglaterra a Estados Unidos. Ahora bien, buscamos la independencia. Nosotros lo que buscamos es la independencia. O sea, nosotros queremos ser independientes, queremos comerciar con todo el mundo, queremos tener nuestra propia moneda fuerte, despreciamos que nos domine el dólar, que nos domine la libra, en fin. Es una búsqueda, pero no es una búsqueda de hace 20 o 30 años. Es una búsqueda desde el tiempo de la independencia, que nos desprendimos de los doblones de España y nos sometimos a la libra. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer si ellos son dueños de lo más importante que maneja la economía de nuestros países, de todo el continente, es norteamericana? O sea, es el trasvasamiento que hacen los ingleses hacia el continente, que se instalan primero en el norte, con fuerza. Y anda a sacarle el poderío que tienen hoy. Anteayer, hace una semana, hablaba Guillermo Moreno, que de paso te aviso que va a estar acá hoy. Acabo de hablar hace un rato con Moreno, hace menos de una hora.
y quedamos que vamos a agendar el día porque está muy ocupado, el hombre está muy ocupado, pero vamos a hacer un video sobre este tema. Y Moreno, que es un hombre que sabe mucho, que es un gran peronista, no tenemos por qué estar en todo de acuerdo nosotros. Si somos peronistas, no tenemos por qué estar todos de acuerdo. Lo importante es que el destino que perseguimos es el que nos nutre a todos. Y entonces por eso Moreno, que es un hombre inteligente, con el cual yo no estoy de acuerdo en algunas cosas, pero con otras sí, porque la raíz de Moreno es igual que la mía, somos peronistas. Entonces, él va a hablar sobre este tema, a ver cómo lo ve él. Yo tengo mi concepto formado del continentalismo porque mi maestro, que fue Perón, me lo inculcó y yo lo entendí así. Y es así históricamente hablando. Ahora bien, me dirás si estás fanfarroneando. Para nada, te estoy contando un proceso que arranca desde el tiempo de la conquista. O sea, que no mucha gente la conoce. Muchos géneros, vamos a liberar o nos vamos a... Nosotros estamos operando desde la aldea con una fuerza relativa. Cualquier decisión importante tenemos que acudir a Washington, a sentarnos en la oficina oval con el administrador de turno, en este caso con el señor Joe Biden. Acaba de estar Fernández y le acaban de dar para lo que sea, no sé si será para pagar los intereses de la deuda o qué, pero acaba de dar 5.000 millones de dólares. Le acaba de otorgar ayer o anteayer. Entonces, ¿podemos obviar eso? Pudiéramos decir, no quiero saber más nada, con el imperialismo me voy a ir con los chinos. Los chinos no se van a meter, ¿qué te parece? Los chinos son muy vivos. Aunque les gustaría, no te voy a decir, ni mucho más los rusos, pero no van a... Los chinos lo que van a hacer, según mi modesto entender, o sea, nuestro entender, van a tratar de instalar empresas acá en el continente para venderle al gran mercado norteamericano, que sigue siendo el principal consumidor del mundo y que tiene como respaldarlo. Y como decía Moreno, te sacan 10 portaaviones y si quieres te sacan 30 o 40. O sea, no son palabras mías. O sea, ¿cómo sostiene Estados Unidos? Dice, no, que se está quebrando, se va a acabar. Y Moreno, que te digo, Guillermo Moreno es un hombre del peronismo para la gente del continente. Guillermo Moreno es un cuestionado por la política, la extrema derecha, los conservadores argentinos, para que se entienda bien. Pero Moreno sí sabe de qué se trata y acaba de decirlo. Estados Unidos tiene suficiente poderío como para hacerle creer a cualquiera lo que duda. Ahora bien, ¿dónde nos ponemos? ¿Vamos a seguir vociferando sin fundamento? ¿Dónde nos apoyamos? Y ese es el momento que para nosotros es el momento ideal, el momento de la gran negociación con el imperio. Y por eso nosotros podemos hablar con propiedad del continentalismo. Y la gente inteligente que hay en el continente, uno de ellos es Andrés Manuel López Obrador, ya está hablando de continentalismo. Nosotros empezamos a hablar de esto hace 4 o 5 años. Yo empecé a hablar de continentalismo, pero no te creas que yo te digo que hablé de continentalismo porque yo sabía mucho. Yo hablé por la influencia que tenía de Perón, pero yo escribí un libro sobre continentalismo hace 40 años atrás. Entonces te lo voy a poner acá para que, ya lo he puesto muchas veces, pero, o sea que venimos hablando de continentalismo no hace una semana. Ahora, hay otra salida, porque esa es la pregunta. ¿Habría otra posibilidad de decir, bueno, yo no quiero saber nada con Norteamérica, no quiero saber nada porque nos han castigado? ¿Cómo? ¿Qué te parece? ¿Te crees que no sé, los golpes militares, los golpes blandos, los jueces y fiscales que ahora operan? Y entonces, yo que vivo acá, te puedo decir muchas cosas que a lo mejor ustedes desconocen. Acá hay un problema también muy grande, que el poder político así está supeditado al poder empresarial, al poder corporativo.
O sea, acá el poder corporativo es el que manda. Entonces, ¿nos vamos a pelear con Biden? ¿Nos vamos a pelear con Trump? ¿Nos vamos a pelear con Bush? Entonces, conocemos las cosas, conocemos nosotros para saber opinar, conocemos la historia y todas las consecuencias a lo largo de 500 años y a lo largo de los últimos 100 años, o 150 o 200 años desde la... ¿Qué te crees que por qué dijo Monroe en el Congreso de Estados Unidos el 2 de diciembre de 1822? América por los americanos. Porque los ingleses eran los patrones. Y era América para los americanos, porque yo los financié a todos los San Martín y a todos los Bolívares. Dijo el dueño de la pelota. Nosotros vamos a ir contra esas realidades, no, tenemos que tratar de adaptar esas realidades que son incuestionables, porque existieron y son, la historia te lo demuestra que eso sí es, entonces tenemos que negociar con ellos, para mejorar lo nuestro, porque a nosotros por no tener preparación, y eso no es culpa nuestra, ellos no nos dejaron preparar, o sea, el poder corporativo no dejó que surgiera nuevo, cuando surgió algún movimiento nacionalista, Perón se da cuenta de este proceso en el final de su gobierno, que había que arreglar con el imperio. Por eso Perón hace buenos negocios con Eisenhower. O sea, ya conocías que Perón hizo muy buenos negocios con Eisenhower. Sabías eso. Sabías que la Standard Oil de Rockefeller se fue a abrazar con Perón y sacaron el petróleo, hicieron el gasoducto ese, del Comodoro Rivadavia a Buenos Aires. ¿Sabías eso? Nosotros la vez que progresamos mucho fue cuando nos asociamos con el imperialismo. Nosotros si estuvimos en contra, estuvimos pagando deudas, porque nos metieron las deudas reales y las imaginarias, que son las verdaderas para la realidad. En fin, yo quería hoy conversar, porque hoy es domingo, y tal vez tengas tiempo de ver el video. Mucha gente no lo va a ver porque quieren lo inmediato, quieren lo que está pasando con Jay, Demon, en fin, las trivialidades, las cosas de conventillo. O sea, las cosas serias, desgraciadamente, tienen muy poca injerencia en la mentalidad de nuestros países. Lo mismo pasa en México. O sea, lo profundo que está haciendo López Obrador, pues quieren desvirtuarlo. Pero hay una corriente generalizada de gente que está pensando en cómo vamos a terminar negociando con el imperialismo, con Estados Unidos, pero no sometiéndonos, porque si nos sometemos, pues seguimos igual. Pero para no someternos tenemos que tener gente capacitada que sepa y entienda cuál es el problema, y dentro de esa limitación, de ese cuadro, de ese marco, pues saber cuál es lo que nosotros no nos proponemos. Ahora vamos a pedirle a los norteamericanos que nos ayuden. Ese no es el negocio. El negocio no es venir acá a Estados Unidos a pasar la gorra. El negocio es proponerle a esta gente negocios, proponerle alternativas que los involucren a todos, no a un sector, a un privilegio. Esto dicen, hasta ahora le están dando dinero a una persona. Eso no lo entienden todavía aquí los políticos. No le ayudan al gobierno porque dicen que el gobierno se lo roban todo. Es cierto. Entonces, eso falta que nosotros lo procesemos y lo administremos con solvencia y con dignidad y con gente suficientemente inteligente que no se preste para ser manejado y manipulada. Entonces, yo quería hoy conversar, hoy es domingo, quisiera conversar con esto. Te dejo la inquietud. Nosotros vamos a seguir insistiendo en esto porque es la única alternativa que nos queda. Y si hay otra, me gustaría que la conozca, pero fundamentada, que nos la manifestara. En fin, te mando un gran abrazo y agradezco tu tiempo. O sea, es muy importante tu tiempo.